Hola, ¿qué tal? En este nuevo video referente al COVID vamos a platicar de tres puntos que me parecen de mucho interés. Número uno, lo que tiene que ver con el contagio agudo. ¿Qué es lo que está sucediendo con los pacientes? ¿Qué síntomas son los que tienen? ¿Cómo identificarlo y cómo debemos de tratarlo? Número dos, las secuelas que se están viendo del COVID prolongado. Muchas de ellas, por ejemplo, tienen repercusión a nivel cardiovascular. En mi práctica cotidiana están acudiendo cada vez más y más pacientes a consulta justamente por este tipo de secuelas. Déjenme que les comparta un poco cómo identificarlas y qué podemos hacer con las mismas. Y número tres, ¿en dónde estamos hoy día con la temática de vacunación? Vemos que existe una tercera dosis, vemos que existe una cuarta dosis, si colocarla, no colocarla, cuándo, qué conveniencias o no puede tener. Empecemos a platicar de esto entonces. Sean ustedes bienvenidos. Soy Samuel Chasek, médico cardiólogo. Entonces, en el cuadro agudo, la primera pregunta, ¿el COVID sigue? Sí, el COVID sigue aún. ¿Cómo se está manifestando? Pues aparentemente ya no son estas neumonías o estos cuadros que estaban haciendo que los pacientes llegaran a los hospitales. Lo que habitualmente estamos viendo en los pacientes es un cuadro gripal, síntomas que duran de repente de 3 a 4 días. Los pacientes refieren mucha fiebre, los pacientes refieren debilidad. Existe cierta controversia en lo que tiene que ver con las pruebas. Se recuerdan, durante 2 años reiteradamente hemos nosotros comentado, si tenemos la sospecha clínica de COVID, si sospechamos, hay que pensar que efectivamente es COVID. Si nosotros vamos a hacer una prueba positiva nos hace el diagnóstico, pero una prueba negativa no me lo descarta. ¿Qué es lo que estoy viendo hoy día, por ejemplo? Estoy viendo muchos pacientes que tienen cierto cuadro sintomático gripal, que se hacen la prueba y la prueba sale positiva, pero toda la gente de su alrededor, que a lo mejor pudieran estar con una prueba negativa, tengan o no tengan síntomas, lo que debemos de hacer es considerarlos a todos como positivos. ¿Por qué? Porque podemos tener nosotros una prueba falsa negativa, pero es difícil tener una prueba que resulte falsa positiva. Hoy día no confinamos a la gente como lo hacíamos de manera previa. Hoy día una persona que tiene COVID, por ejemplo, en algunas regulaciones, pues permiten que inclusive pueda salir a trabajar siempre y cuando porte un cubrebocas, esté en un área abierta y no esté exponiendo a terceras personas. Yo en lo particular, ¿qué es lo que le sugiero a la gente que hoy día tiene COVID? Que se siga quedando en casa. A mí en lo particular, esta normativa que algunos países han adoptado, pues muchas veces por el tema laboral, para que la gente pueda seguir produciendo, yo preferiría que la gente que tiene COVID, estos 3, 4 días de máximo contagio, que se quede en casa, que no esté exponiendo a terceras personas. Desde luego, a quienes aislamos no es nada más a la persona como tal, sino aislamos al núcleo familiar, porque como les comentaba hace rato, no necesito hacer pruebas en todos para saber que todos pueden ser portadores o que tuvieron contagio o exposición con el virus, independiente esto al esquema de vacunación que pudieran tener. Una temática que está destacando hoy día con los cuadros agudos es que tenemos poca información en la literatura médica. Recordarán, por ejemplo, ustedes en videos previos, salía un nuevo fármaco como el molnupiravir, el tocilizumab, el baricitinib, salían diferentes fármacos y habían 20 artículos en la literatura médica y prácticamente como médicos estábamos en el día a día analizando qué información era buena o qué otra información pues a lo mejor pudiera ser fake o pudiera ser falsa. Hoy día la información que tiene que ver con COVID no está haciendo tanto boom, no está haciendo tanto ruido dentro de la literatura médica seria. Realmente cuesta trabajo encontrar información útil porque finalmente pues parece que es una pandemia la cual ya viene un poco en descenso. Los casos, como les comento, no están siendo tan graves. Y en este punto, déjenme que les comente un punto que también resulta importante. Los medios masivos de difusión han tratado de acaparar los espacios y estar bombardeando constantemente con nuevas epidemias, con nuevas infecciones. Es cierto, tenemos ahorita, por ejemplo, un brote que existe sobre esta viruela que se está comentando y cada vez que ha habido algún pequeño brote de algún proceso infeccioso, pues sí hay muchos medios amarillistas que tratan esto de exacerbarlo. Si la enseñanza que nos deja la pandemia es que pues tenemos que ser justamente cuidadosos. A lo mejor si en facetas tempranas podemos identificar algún factor de riesgo y preverlo, desde luego es lo mejor.
Sin embargo, algo que también pues ya no sucede a todos, les sucede a ustedes como audiencia, a lo mejor como pacientes, nos sucede a nosotros como médicos, pues es que también tenemos mucho fastidio de esta temática. Hoy día ya no queremos hablar tanto de COVID. Hoy día yo como cardiólogo pues ya prefiero salir y estar cateterizando pacientes, hablando de marcapasos. Quizás el punto principal de atención en lo personal ya es acudir a congresos o eventos donde se abre propiamente de lo que tiene que ver con mi especialidad. Sin embargo, el COVID ahí sigue y tenemos que ser muy cuidadosos de estos. Las medidas, yo les aconsejo, no bajemos la guardia, pero tampoco exageremos con ellas. Seamos cuidadosos. Las secuelas que tienen que ver con el COVID prolongado. Para esta charla, déjenme que se las divida en 4 grupos. Primero que nada, aquellos de origen cardiovascular. En segundo término, hablaremos de las que tienen que ver con un origen neurológico. Desde luego tocaremos aquella parte ventilatoria y otras secuelas que están dejando. Por ejemplo, en la parte cardiovascular, que es lo que yo más veo en mi práctica cotidiana, pues me están llegando pacientes que, por ejemplo, tienen taquicardias persistentes. Pacientes que, por ejemplo, estando en reposo, nuestro ritmo cardíaco debería estar entre 60 y 70 latidos por minuto. Una persona que hace deporte, su frecuencia cardíaca debería estar quizás en 50 o 60. Sin embargo, estas personas están todo el tiempo en frecuencias cardíacas que van entre 80 a 100 latidos por minuto y al hacer esfuerzos físicos pequeños, el corazón incrementa muy rápido su frecuencia cardíaca, es decir, el número de pulsaciones con de repente pararnos y caminar una pequeña distancia puede llegar a ser 130 a 140 latidos por minuto y desde luego el paciente se siente mal. Aquí lo que se ha descrito es justamente una taquicardia adversa relacionada al COVID o como una secuela, una consecuencia del COVID. Tenemos otro síndrome que se ha descrito que se conoce como el síndrome de Potts. El síndrome de Potts hace alusión a sus siglas a una hipotensión postural ortostática. ¿Qué es lo que significa? Que, por ejemplo, uno cuando está sentado y uno se levanta, pues normalmente lo que debería de suceder en nuestro organismo es que aquellos vasos sanguíneos, sobre todo el sistema venoso que están en nuestras piernas, se deben de contraer para que la sangre que está en las piernas pueda vencer la gravedad, logre subir hasta el tórax, llegue a nuestro cerebro y estemos haciendo las actividades que llevamos a cabo cotidianamente. Cuando se presenta este síndrome de Potts, esta regulación falla por diferentes mecanismos. De hecho, hay un video que estoy preparando justamente a futuro para hablar con más detalle de esto porque me parece que sí amerita la atención. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con el síndrome de Potts? Se pierde esta capacidad regulatoria y, por ejemplo, cuando uno está sentado y uno se para, este flujo, esta fuerza de retorno de la sangre, en lugar de subir, disminuye. De hecho, si nosotros le tomamos la presión arterial a un paciente, puede ser que baje hasta unos 30 milímetros de mercurio referente a la medición basal. ¿A qué me refiero? Si una persona, por ejemplo, tiene 120/80 de presión arterial estando sentado y esta persona tiene síndrome de Potts, al momento que esta persona se levanta, la presión baja a 90/60 o a valores menores. ¿Qué es lo que va a suceder con este cambio? Va a disminuir el flujo sanguíneo que va a llegar hasta el cerebro, la persona se va a sentir mal, se va a sentir mareada y podemos llegar a documentar inclusive desmayos o caídas incidentales relacionados a esto. Ahora bien, hay pacientes que, por ejemplo, desarrollaron un COVID muy grave, muy severo, que llegó a irritar o inflamar lo que es el corazón, que tuvieron una miocarditis, y la consecuencia que muchas veces vemos en la miocarditis a largo plazo es que el corazón paulatinamente se dilata y cae en algo que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, personas que tienen falta de aire, personas en quienes antes no sucedía, pero hoy día se están hinchando las piernas, pues también ameritan una revisión cardiovascular porque pudieran estar desarrollando una secuela de este tipo. Los eventos neurológicos, pues bueno, muchos de nosotros hemos visto que hay personas que después del contagio han desarrollado déficit cognitivos, es decir, tienen trastornos en la capacidad de concentración, algunos procesos mentales no se realizan con la velocidad o con la agilidad que es requerido. Por ejemplo, hay personas que han persistido con trastornos del olfato, con trastornos del gusto, y a lo mejor no tanto en lo neurológico, pero déjenme que les comente en la parte psicológica,
hay muchos pacientes que están desarrollando una situación que hoy día se llama el síndrome de la cabaña. Las personas que se dedican a la psiquiatría y a la psicología hoy día están evaluando si este se incluye como tal en el manual de enfermedades psiquiátricas justamente. Pero ¿qué sucede? Hay gente que durante estos 2 años estuvo tan temerosa a lo que pudiera ser la pandemia que se quedó en su casa y estuvo bien porque se protegió. Pero hoy día salir a hacer actividades cotidianas pues es algo que inclusive les da un pánico tremendo que no les deja salir y desenvolverse, desarrollarse en la sociedad. Entonces, pues esto empieza a ser un comportamiento patológico. En la parte ventilatoria, pues bueno, si fue este el principal órgano afectado durante la epidemia, pues muchos pacientes desarrollaron procesos cicatrizales que, como les había puesto en videos previos, evitan la adecuada expansión del pulmón. Entonces hoy día empezamos a ver algunos problemas, por ejemplo, de fibrosis, pacientes que aún pasado la infección, pues siguen dependiendo del uso suplementario de oxígeno. Es decir, que los tenemos que tener todo el tiempo con puntas o con un tanquecito para que puedan llevar a cabo bien sus actividades. Todo esto, desde luego, requiere dar un seguimiento para evitar que estas secuelas sigan evolucionando y que nos condicionen una situación permanente. Y en el grupo que les puse de otros, pues sin lugar a dudas el dato que destaca es la fatiga. Como habíamos visto, este virus se disemina a nivel de todo el organismo y habíamos visto que hay muchos receptores del virus a nivel del músculo. Les había mostrado en pláticas previas, donde por ejemplo en estudios de resonancia magnética se veía que meses después del contagio, pues persistían procesos inflamatorios a nivel muscular. Entonces hoy día hay muchos pacientes que tienen fatiga, que tienen debilidad, muchos han recibido por ejemplo el diagnóstico de fibromialgia, pensando que esta pudiera ser una manifestación post-COVID. Entonces, lo vimos hace ratito, el COVID sigue con manifestaciones en aguda, pero yo les diría que quizás el punto más importante que estamos viendo hoy día, al menos en mi práctica como cardiólogo, son justamente todas estas secuelas que han quedado con el COVID prolongado. Y como último punto para darles esta actualización, hablemos un poco de la vacuna. Habíamos visto, por ejemplo, que con la mayor parte de las vacunas teníamos plenamente justificados el colocar una primera y una segunda dosis. Salió la tercera dosis que la teníamos que colocar en un lapso que no fuera mayor de 6 a 9 meses, dependiendo lo que uno encontrara en la literatura. Y sí, muchos estudios justamente lo que hablaban era de un refuerzo inmunológico. Sin embargo, empezamos hoy día a hablar de esta cuarta dosis. Y cuando uno se va a colocar una cuarta dosis, yo considero que hay 2 puntos que se deben de tomar en consideración. Número 1, ¿qué tanto es la protección real que esta cuarta dosis nos va a dar? Muchos de los estudios, por ejemplo, dicen que con la tercera dosis, pues ya tenemos el espectro de protección suficiente para, en caso de contagiarnos, no desarrollar un cuadro grave o llegar a una terapia intensiva. Lo que nos están diciendo muchos de estos estudios es que al momento de cursar con un contagio, si tenemos ya una cuarta dosis, pues la presencia de los síntomas van a ser pasajeros o va a ser menor la afectación y esto es lo que médicamente nos lo pudiera justificar. Sin embargo, tenemos el otro punto y el punto que quizás ya sale de lo médico, pero tiene que ver con el desenvolvimiento o el desarrollo cotidiano y esto me refiero al pasaporte de vacunación. Por ejemplo, para entrar a muchos países, para viajar, yo ahorita que fui al Congreso Europeo de Cardiología, viajando de México a España, pues uno de los requisitos que teníamos era que teníamos que mostrar nuestra cartilla de vacunación y que la última dosis no debía de tener más de 9 meses de aplicación. Si esta tenía más de 9 meses de aplicación, pues teníamos que hacer un protocolo diferente, donde teníamos que mostrar 1 o 2 pruebas de ya sea la prueba rápida o la prueba de PCR para demostrar que en ese momento no tenemos la infección. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que nos está orillando a vacunarnos, a colocarnos una dosis adicional? Pues a lo mejor tener la papelería en regla y quizás no tener estos inconvenientes al momento de viajar entre países. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues ya tengo 3 dosis de vacuna. La próxima semana voy a estar en un evento en Estados Unidos y muy probablemente voy a tener un acceso libre, ya sea a la vacuna de Pfizer o a la vacuna de Moderna, que en la perspectiva personal considero las mejores vacunas y
seguramente me aplicaré esta cuarta dosis. Quizás no me la aplique tanto por la temática médica, debo ser honesto con ustedes, pero como planeo seguir asistiendo a cursos y congresos, sí pretendo que mi cartilla de vacunación pues no vaya a ser un inconveniente para poder asistir a estos eventos. Si este video te gustó o si la charla te pareció interesante, por favor dale like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Como habrás visto en los últimos videos, además de COVID, estoy tratando de tomar este canal de comunicación para compartir con ustedes pues diferentes conocimientos que tienen que ver quizás ya un poco más con mi área de especialidad. Hay videos que hoy día puedes consultar que hablan sobre diabetes, que hablan sobre insuficiencia cardíaca, algunos de los efectos que, por ejemplo, el café está produciendo en el organismo, y en estos futuros eventos a los cuales ya estaré acudiendo de manera presencial, pues trataré de hacerles una reseña de qué es lo más nuevo que está viviendo en ellos. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.